Hay historias que no solo redefinen a un personaje, sino que lo resucitan. Historias que despojan a los héroes de todo, los llevan al infierno y los obligan a renacer desde las cenizas. En 1986, Frank Miller y David Mazzucchelli hicieron precisamente eso con Daredevil, creando una de las obras más poderosas y desgarradoras de Marvel Comics, Born Again. Una historia sobre la fe, la redención y la destrucción absoluta del alma humana. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en Born Again, la historia que no solo glorificó a Daredevil, sino que lo transformó para siempre. Born Again comienza con una traición. Karen Page, la antigua amante de Matt Murdock, ha caído en la adicción a las drogas y, desesperada por conseguir una dosis más, vende el mayor secreto que posee: la identidad de Daredevil. A partir de ahí, comienza una de las caídas más dolorosas y humanas que un superhéroe haya experimentado jamás. Cuando esa información llega a las manos equivocadas, las de Wilson Fisk, el Kingpin de Nueva York, el infierno se desata y Daredevil nacerá de nuevo. A mediados de los años 80, el cómic estadounidense estaba viviendo un cambio radical. Historias más maduras, violentas y psicológicas empezaban a dominar la industria. Ese mismo año se publicaban Watchmen y The Dark Knight Returns, y Marvel también estaba experimentando su propia revolución. Frank Miller ya había revitalizado al hombre sin miedo en su anterior etapa en Daredevil, pero con Born Again regresó no para contar una historia de acción, sino una tragedia, una historia de fe, corrupción y resurrección. Con el arte crudo y expresivo de David Mazzucchelli, ese cómic se convirtió en una pieza que trascendió su medio. Born Again cambió para siempre la forma en que se contaban historias en los cómics de superhéroes. Hasta entonces, los héroes podían perder, sí, pero rara vez eran destruidos en lo personal. Aquí, Miller nos muestra lo que pasa cuando un héroe no solo pierde su trabajo o su reputación, sino su alma, su propósito y su fe. El Daredevil que conocíamos, ese abogado ciego que se aferraba a la justicia como un acto de fe, es despojado de todo lo que le daba sentido a su vida. Y en esa pérdida absoluta nace el símbolo que lo definirá para siempre. Todo comienza con Karen Page, quien, consumida por la adicción, comete el error que lo desencadena todo. Por una simple dosis de heroína, entrega el secreto más sagrado de su vida, el nombre real de Daredevil. Y como en una tragedia griega, la información viaja por las sombras hasta llegar a las manos del hombre más peligroso de Nueva York, Wilson Fisk. Kingpin no ataca a Daredevil con golpes, sino con inteligencia. Decide destruirlo desde adentro, no con fuerza bruta, sino con estrategia. Y ahí comienza el infierno personal de Matt Murdock. Primero, la Hacienda bloquea todas sus cuentas bancarias. Luego, es acusado falsamente de soborno, perjurio y mala praxis. Los servicios de su hogar son cortados y los rumores empiezan a devorar su reputación. Matt empieza a perder la cordura. Desconfía de todos, incluso de sus amigos más cercanos. Siente que cada sombra conspira contra él, que cada persona es parte del plan de Fisk. Y en parte, tiene razón. Kingpin observa, paciente, cómo el héroe se derrumba, ladrillo a ladrillo, como si su vida fuera un edificio colapsando en cámara lenta. Y cuando Matt Murdock toca fondo, Fisk decide rematarlo. Matt, desesperado, intenta enfrentarlo, pero no hay pelea posible. Kingpin lo destruye a golpes, física y psicológicamente. Su cuerpo destrozado es puesto en el interior de un taxi, que luego es arrojado al río Hudson. Kingpin sonríe, creyendo que finalmente lo ha asesinado, pero Daredevil
no muere tan fácil. Contra todo pronóstico, Matt Murdock sobrevive. Sale del agua maltrecho, hambriento, sin hogar ni dinero. Apenas puede mantenerse en pie. Pasa los días vagando por las calles, golpeado y desorientado, hasta que una figura del pasado lo encuentra. Una monja llamada Maggie, que resulta ser su propia madre. Bajo su cuidado, Matt comienza a sanar, no solo su cuerpo, sino su espíritu. Aquí es donde realmente nace el título Born Again. Matt renace no como abogado, ni siquiera como héroe, sino como un hombre que vuelve a creer. Mientras tanto, Kingpin, al creerlo muerto, se siente invencible, pero los errores empiezan a acumularse y Daredevil vuelve, no como un símbolo de venganza, sino como uno de justicia. La historia culmina con la brutal batalla contra Nuke, un soldado mentalmente destruido enviado por el gobierno, manipulado por Fisk para limpiar sus huellas. La guerra arrasa Hell's Kitchen y Daredevil, pese a su agotamiento, lo enfrenta con la furia de alguien que ya no tiene nada que perder. En ese enfrentamiento final, Matt no solo recupera su lugar como héroe, sino también su fe en lo que representa. Nuke cae, Kingpin queda expuesto y Daredevil renace. Born Again no es solo la historia de una caída, sino una reflexión sobre la identidad. ¿Qué queda de un héroe cuando se le quita todo lo que lo define? ¿Sigue siendo un héroe si nadie lo recuerda, si nadie lo respeta, si ni siquiera cree en sí mismo? Frank Miller plantea a Daredevil como una figura crística, no por su poder, sino por su sacrificio. Su resurrección no viene de la gloria, más bien del dolor, y eso lo convierte en uno de los personajes más humanos del cómic moderno. Décadas más tarde, la tercera temporada de Daredevil en Netflix retomaría esta historia, adaptándola libremente. Por motivos de derechos, no pudieron incluir a personajes como los Vengadores, pero la esencia está ahí: la ruina total de Matt, la manipulación psicológica de Fisk y la reconstrucción espiritual del héroe. Esta temporada no solo fue una adaptación bastante buena de Born Again, sino que se consolidó como uno de los mejores productos de superhéroes jamás realizados. Oscuro, introspectivo y emocionalmente devastador. Este mismo año, Disney Plus estrenó Daredevil Born Again, que toma el nombre del cómic de forma simbólica, una resurrección de la serie cancelada y del propio Matt Murdock como parte del nuevo universo de Marvel. No es una adaptación literal, sino una metáfora del renacer del personaje en la pantalla. En conclusión, Born Again no es una historia sobre superhéroes, es una historia sobre fe, destrucción y redención. Matt Murdock pierde su dinero, su hogar, sus amigos, su trabajo y su reputación, pero en el proceso recupera algo mucho más importante: su propósito. El mensaje es bastante claro. La verdadera fuerza de Daredevil no está en sus sentidos aumentados, ni en su entrenamiento, más bien en su capacidad para levantarse. Cada caída es una oportunidad para volver a creer. Born Again representa el renacimiento del alma humana. Es el recordatorio de que la luz puede surgir incluso del más profundo abismo. Y por eso, a día de hoy, sigue siendo una de las historias más importantes y humanas jamás escritas por Marvel Comics. Porque cuando todo parece perdido, Daredevil demuestra que, en un hombre sin miedo, la fe nunca muere.